El despacho del empresario era un lugar donde el lujo hablaba más alto que cualquier voz. Entre paredes de cristal y mármol brillante, don Alejandro Ramírez observaba el horizonte con la firmeza de un general que jamás admitía derrota. Su vida había sido marcada por conquistas en el mundo de los negocios, y para él no había obstáculo que no pudiera comprar o eliminar. Sin embargo, en su mente persistía una preocupación que nada tenía que ver con balances ni contratos: el futuro de su hijo, Esteban. Don Alejandro estaba convencido de que un apellido poderoso solo se mantenía intacto si se reforzaba con alianzas estratégicas. Para él, el matrimonio de Esteban debía ser más que un vínculo afectivo, era una inversión social. Y por eso organizó una velada impecable, donde invitó a las familias más influyentes, convencido de que entre aquellas jóvenes de alta sociedad surgiría la esposa ideal. El joven, sin embargo, lo miraba con ojos cargados de incomodidad, como si supiera que estaba a punto de ser juzgado no por lo que sentía, sino por lo que representaba. La presión se hizo evidente desde el primer instante. Las mujeres elegantes desfilaban con vestidos deslumbrantes, sonrisas estudiadas y frases calculadas. Era una exhibición de perfección superficial que fascinaba a los asistentes, pero que a Esteban le resultaba casi irreal. Cada palabra que escuchaba parecía ensayada. Cada gesto estaba diseñado para agradar a su padre. Mientras tanto, don Alejandro vigilaba todo con la severidad de quien ya había decidido lo que era mejor para su familia, sin imaginar que la verdadera prueba apenas comenzaba. «No olvides quién eres, Esteban», susurró con voz firme mientras lo guiaba hacia el centro del salón. «Tu elección no es solo tuya. Es la imagen de los Ramírez la que está en juego». Ese recordatorio, más que un consejo, se convirtió en una sentencia. El joven sintió como su libertad se encogía frente a la grandeza de los ventanales, y en ese instante comprendió que lo que su padre esperaba de él no era amor, sino obediencia. El salón principal de la mansión se transformó aquella noche en un escenario cuidadosamente diseñado para impresionar. Las lámparas de cristal bañaban con su luz dorada los trajes de gala, y un murmullo constante de copas chocando llenaba el aire. Las jóvenes invitadas, todas provenientes de familias acaudaladas, se desplazaban con pasos seguros, como si desfilaran en una pasarela invisible. Cada una de ellas era presentada con entusiasmo por sus padres, que veían en esa reunión una oportunidad de asegurar alianzas y reforzar prestigios. Entre los rostros resplandecientes destacaba Mariana de la Vega, heredera de un imperio hotelero. Junto a ella, Camila Herrera, reconocida por su linaje político, y más allá, Isabel Montemayor, cuya familia era dueña de extensas tierras agrícolas. Todas vestían con elegancia impecable, mostrando la seguridad de quienes habían sido educadas desde niñas para ocupar un lugar en lo más alto de la sociedad. Sus risas eran suaves, sus miradas calculadas, y cada palabra que pronunciaban parecía destinada a agradar al poderoso don Alejandro. Esteban, en cambio, se sentía como un espectador atrapado en un teatro ajeno. Observaba a cada candidata mientras fingía interés, pero en su interior no lograba encontrar una chispa de autenticidad. Las sonrisas parecían máscaras, y las conversaciones giraban en torno a viajes exclusivos, joyas recién adquiridas y eventos sociales donde lo esencial era ser visto. Cuanto más escuchaba, más lejano se sentía de ese mundo que su padre tanto veneraba. Don Alejandro, firme a su lado, lo observaba con ojos expectantes, convencido de que la decisión de su hijo sería evidente. Para él, cualquiera de aquellas jóvenes representaba la promesa de un futuro inquebrantable, belleza, fortuna y apellido. Sin embargo, Esteban solo percibía un desfile vacío, como si el corazón hubiera sido reemplazado por un protocolo estricto. Y en silencio, empezó a preguntarse si entre todas esas sonrisas brillantes existía alguien capaz de ofrecer algo más que apariencias. Mientras las jóvenes de la alta sociedad continuaban mostrando sus encantos, Esteban permanecía con la mirada perdida, como si buscara un respiro entre tanta perfección calculada. Sus ojos se movían lentamente por el salón, deteniéndose en cada detalle: los vestidos bordados, las joyas que brillaban bajo la luz de las lámparas, las sonrisas que se encendían y apagaban con la rapidez de un relámpago. Todo parecía cuidadosamente diseñado para complacer, pero nada lograba conmoverlo. Fue entonces cuando, casi sin proponérselo, su mirada se desvió hacia un rincón más discreto, donde la criada Ana Lucía cruzaba con una bandeja en las manos. Su uniforme era sencillo, pero en su rostro se reflejaba una serenidad que contrastaba con la vanidad del resto. No había artificios en su sonrisa, ni interés oculto en sus gestos. Era natural, auténtica, y esa simpleza la hacía brillar de una manera que ninguna joya podía igualar.
Esteban quedó atrapado en aquel instante. Observó cómo Ana Lucía atendía a los invitados con paciencia, inclinándose con respeto, escuchando con atención y ofreciendo siempre una palabra amable. Mientras las socialites competían entre ellas por captar la aprobación de su padre, ella parecía vivir en otro mundo, uno donde la dignidad y la bondad eran más valiosas que cualquier apellido. El contraste lo golpeó con fuerza. Mientras las demás buscaban mostrarse perfectas, Ana Lucía transmitía una humanidad que lo desarmaba. Por primera vez esa noche, Esteban sintió que sus ojos dejaban de cansarse y su respiración se volvía ligera. Había encontrado una diferencia abismal entre la superficialidad de las candidatas y la verdad silenciosa que habitaba en aquella joven humilde. Don Alejandro, ocupado en saludar a un grupo de empresarios, no notó aquel desvío de atención. Pero Esteban ya sabía, aunque de manera inconsciente, que su corazón lo estaba guiando hacia un camino que nadie en aquella sala habría imaginado. La música suave de los violines llenaba el ambiente cuando don Alejandro decidió que había llegado el momento culminante de la velada. Con un gesto solemne, pidió silencio a los invitados, y poco a poco las conversaciones se apagaron hasta que solo quedó la expectativa flotando en el aire. Todas las miradas se dirigieron a Esteban, que permanecía en pie junto a su padre, rodeado por aquellas jóvenes de alta sociedad que esperaban escuchar su nombre como el elegido. El empresario, con orgullo anticipado en el rostro, tomó la palabra. Queridos amigos, esta noche no solo celebramos la unión entre familias, sino también el futuro de mi hijo. Ha llegado la hora de que Esteban nos muestre a todos la mujer que llevará el apellido Ramírez. Un murmullo recorrió el salón. Las jóvenes se acomodaron discretamente, algunas enderezando la postura, otras acariciando nerviosas los pliegues de sus vestidos. Era el instante soñado, aquel para el cual habían sido preparadas desde niñas. Esteban sintió el peso de cada mirada clavarse en su piel. Podía escuchar la respiración contenida, el murmullo de expectativas, y sobre todo, la presión invisible de su padre que lo observaba con ojos firmes. Cerró los ojos por un breve instante, recordando las sonrisas ensayadas, los diálogos vacíos, la vanidad disfrazada de cortesía. Y entonces, la imagen de Ana Lucía apareció con fuerza en su mente. La sencillez de su gesto, la honestidad de su mirada, la calidez de su voz cuando ofrecía una copa con humildad genuina. Cuando abrió los ojos, la decisión ya estaba tomada. Dio un paso hacia adelante y con voz clara, que resonó en el silencio del salón, pronunció palabras que nadie esperaba. He elegido a Ana Lucía. El impacto fue inmediato. Un murmullo de sorpresa, seguido de un silencio aún más profundo, recorrió la sala. Los rostros de las jóvenes se tensaron, los padres fruncieron el ceño, y don Alejandro quedó paralizado por unos segundos, sin poder comprender lo que acababa de escuchar. La criada, que en ese momento sostenía una bandeja cerca de la mesa, quedó petrificada, sin saber si debía retirarse o permanecer allí. Lo imposible había ocurrido. Frente a todos, Esteban había desafiado las normas de la élite y había puesto el corazón por encima de la conveniencia. El eco del nombre de Ana Lucía aún flotaba en el aire cuando el salón entero quedó sumido en un silencio pesado, casi insoportable. Nadie se atrevía a mover un dedo, como si cada invitado temiera que cualquier gesto pudiera romper aquel instante cargado de tensión. Los violines habían callado de golpe, y el único sonido perceptible era el leve tintinear de una copa que alguien, nervioso, dejó sobre la mesa demasiado rápido. Las jóvenes de alta sociedad permanecían rígidas, algunas con sonrisas congeladas en los labios, intentando disimular la humillación. Otras intercambiaban miradas de incredulidad con sus madres, incapaces de aceptar que habían sido relegadas por una criada. Los padres, por su parte, ocultaban mal su disgusto, moviéndose inquietos en sus asientos, como si ya calcularan el escándalo que circularía por los pasillos de la élite al día siguiente. En medio de esa marea de rostros tensos, Ana Lucía bajó la cabeza, como si quisiera hacerse invisible. Sus manos temblaban alrededor de la bandeja de copas, y sus mejillas se encendieron de un rojo intenso. Ella nunca había imaginado que su nombre sería pronunciado en un contexto así, y mucho menos como objeto de una elección pública que desafiaba todas las normas. Esteban, en cambio, permanecía firme. Sentía el juicio de cada mirada sobre él, pero su determinación lo mantenía erguido. Sabía que aquel silencio no era solo sorpresa, era también el inicio de una condena social. Y sin embargo, en su interior se encendía una extraña paz, la de haber hablado desde lo más profundo de su corazón. Don Alejandro, aún sin palabras, observaba a su hijo como si intentara descifrar si aquello era un acto de rebeldía pasajera o una traición imperdonable. El silencio se volvía cada vez más denso,
como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto exacto. Fue un instante que nadie olvidaría, porque no era solo una elección. Era una ruptura con todo lo que esa sociedad defendía como sagrado. Don Alejandro, que hasta entonces había permanecido inmóvil, finalmente reaccionó. Sus manos se cerraron con fuerza sobre el respaldo de la silla y su rostro se tornó rojo de indignación. El murmullo de los invitados parecía alimentar aún más su ira, como si cada susurro que recorría el salón fuera un cuchillo directo a su orgullo. «¿Qué disparate es este, Esteban?», exclamó con voz grave que retumbó en las paredes de mármol. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». El joven no respondió de inmediato. Se mantuvo firme, con la vista fija, mientras Ana Lucía retrocedía un paso, presa del pánico. Don Alejandro avanzó hacia su hijo con pasos enérgicos, incapaz de contener la furia que lo dominaba. La escena ya no era un elegante banquete, sino un campo de batalla entre padre e hijo frente a una audiencia atónita. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos apartaban los ojos para no presenciar la humillación, mientras otros observaban con morbosa curiosidad, conscientes de que aquel momento se convertiría en el rumor más comentado de la élite. Las jóvenes rechazadas mantenían el gesto rígido, disfrutando en silencio de ver cómo la decisión de Esteban desataba la ira del poderoso empresario. Don Alejandro, con la voz cargada de furia, añadió: «Has deshonrado mi nombre frente a todos. ¿Una criada? Una simple empleada de servicio. ¿Eso es lo que consideras digno de los Ramírez?». La palabra criada resonó en el aire como un golpe seco. Ana Lucía, con los ojos humedecidos, bajó la mirada para no enfrentarse al desprecio. Pero Esteban dio un paso al frente y respondió con serenidad, aunque su corazón latía con fuerza: «Padre, no es deshonra elegir con el corazón. Lo vergonzoso es vivir de apariencias». El silencio se quebró con un murmullo aún más fuerte. La furia de don Alejandro se mezcló con la incredulidad de los presentes, y en aquel instante todos comprendieron que la confrontación apenas había comenzado. La tensión se desbordó más allá de las paredes del salón, extendiéndose como un incendio que nadie podía apagar. Los invitados, incapaces de ocultar sus gestos, murmuraban entre sí con un tono cargado de escándalo. Para ellos, lo ocurrido no era simplemente un acto de rebeldía juvenil. Era una afrenta contra todo el código social que sostenía a las familias más influyentes. Las señoras de la élite, ataviadas con joyas relucientes, se inclinaban unas hacia otras, cuchicheando con ojos encendidos. «Una criada, increíble», decían con voces apenas audibles, mientras los caballeros fruncían el ceño, como si presenciar aquel hecho los contaminara de alguna manera. Era evidente que en la mente de todos ya se dibujaba la vergüenza que caería sobre don Alejandro, el empresario que había construido un imperio respetado, pero que ahora enfrentaba la burla silenciosa de sus pares. El propio anfitrión sentía como las miradas lo atravesaban como dagas. Lo que más lo hería no era la elección de Esteban, sino el espectáculo público en el que había quedado expuesta su aparente incapacidad de controlar a su hijo. Para un hombre que había basado toda su vida en la imagen impecable, esa humillación era insoportable. Ana Lucía, consciente de la tormenta que se desataba a su alrededor, deseaba desaparecer. Cada risa contenida, cada gesto de sorpresa, era una marca de desprecio hacia su humilde origen. Su corazón latía con fuerza, no de orgullo, sino de miedo. Miedo a perder su trabajo, miedo a ser señalada como intrusa, miedo a convertirse en la causa de un escándalo que jamás había buscado. Esteban, en cambio, observaba la escena con un temple inesperado. Veía las sonrisas falsas transformarse en cuchillos sociales, entendía la magnitud del rechazo, pero no retrocedía. Porque, aunque la vergüenza social pesaba como una losa, él sabía que lo que había pronunciado era la verdad de su corazón. Y esa verdad, aunque doliera, era más fuerte que cualquier rumor. Ana Lucía permanecía de pie, con la bandeja aún en sus manos, mientras las miradas la señalaban como si hubiese cometido un crimen. El rubor en sus mejillas era intenso, pero en medio de la humillación decidió no bajar la cabeza más de lo necesario. No había pedido estar en el centro de aquella tormenta, y mucho menos ser utilizada como ejemplo de escándalo. Sin embargo, su dignidad era lo único que le pertenecía, y no pensaba entregarla, ni siquiera frente a la élite más poderosa de la ciudad. Respiró hondo, buscando calma, y en ese gesto sencillo transmitió una fuerza silenciosa. Mientras otros esperaban que llorara o huyera, ella se mantuvo erguida, con los ojos firmes, mostrando que la humildad no era sinónimo de debilidad. Cada movimiento suyo revelaba la nobleza de quien trabaja con honestidad,
de quien nunca ha necesitado máscaras ni apariencias para ganarse el respeto. Algunos invitados, sorprendidos, comenzaron a notar esa serenidad en su postura. Entre el desprecio general, se filtraba un murmullo distinto, el reconocimiento involuntario de que aquella joven criada, sin vestidos caros ni joyas, poseía algo que las demás carecían: autenticidad. Esteban no apartaba la vista de ella. En medio del salón cargado de hipocresía, Ana Lucía se había convertido en la única presencia real, alguien que no buscaba impresionar ni conquistar, sino simplemente cumplir con su labor. Y, paradójicamente, esa sencillez la hacía destacar con más brillo que cualquier diamante. Don Alejandro, en cambio, sentía que la sola firmeza de la criada era un desafío directo a su autoridad. Que ella no se desplomara de vergüenza, que se atreviera a sostener la mirada, lo irritaba aún más. Para él, la dignidad de Ana Lucía era insolencia. Para Esteban, en cambio, era la prueba de que había elegido con sabiduría. En ese cruce de percepciones, la joven comprendió que su destino había cambiado para siempre, aunque no supiera todavía hacia dónde la llevaría aquella inesperada elección. Don Alejandro no pudo soportar más. Dio un paso al frente, quedando frente a frente con su hijo, y su voz retumbó con la fuerza de un trueno. «Me avergüenzas delante de todos, Esteban. ¿Cómo te atreves a desafiarme de esta manera?» El silencio volvió a cubrir el salón, roto apenas por los susurros nerviosos de los invitados. Esteban sostuvo la mirada de su padre sin retroceder un centímetro. Sabía que aquel momento no era solo un capricho juvenil, era un punto de quiebre. Lo que estaba en juego no era únicamente la elección de una mujer, sino la libertad de decidir su propio destino. «Padre», respondió con voz firme, aunque sus manos temblaban levemente, «no puedo vivir bajo una máscara para complacer las apariencias. Tú me enseñaste que un hombre debe tener valor, pero el verdadero valor está en elegir con el corazón, no en esconderlo detrás de un apellido». La tensión se intensificó. Don Alejandro lo observaba con rabia contenida, como si cada palabra fuese un golpe a su orgullo. En su interior, la lucha era feroz. Su instinto de empresario exigía control, estrategia y obediencia. Pero allí, frente a él, estaba su propio hijo rompiendo esas cadenas con una determinación que jamás había mostrado antes. Ana Lucía, desde un rincón, observaba la escena con el corazón acelerado. No podía comprender por qué Esteban arriesgaba tanto por ella, pero sentía que sus palabras nacían de una verdad imposible de ignorar. Y esa verdad la llenaba de una mezcla de miedo y gratitud. Los invitados seguían en suspenso, incapaces de intervenir. Algunos asentían discretamente, reconociendo la valentía del joven. Otros, en cambio, miraban con desdén, convencidos de que todo aquello era una imprudencia imperdonable. Don Alejandro alzó la voz una vez más. «El amor no alimenta imperios, Esteban. El amor no paga contratos ni asegura respeto. Lo que haces no es valentía, es traición». Pero Esteban no se dejó intimidar. Sus palabras fueron claras, como una sentencia. «Prefiero traicionar tu ambición antes que traicionar lo que siento». En ese choque de miradas, padre e hijo comprendieron que aquel enfrentamiento no terminaría en esa noche. Era apenas el inicio de una guerra entre el poder y el corazón. El aire estaba cargado de tensión, y sin embargo Esteban sabía que ya no podía callar. Había llegado el momento de revelar lo que llevaba guardado durante meses, incluso años, aquello que lo había mantenido en silencio por temor al juicio de su padre y al desprecio de la sociedad. Dio un paso al frente, apartándose de la sombra de don Alejandro, y dirigió su voz a todos los presentes, pero sobre todo a Ana Lucía. «No he elegido a Ana Lucía por desafío ni por capricho», comenzó, con un tono sereno que contrastaba con la dureza del ambiente. «La he elegido porque, entre todas las personas que me rodean, es la única que me ha mostrado bondad sincera. No busca mi apellido, ni mi fortuna, ni un lugar en la sociedad. Me ofrece algo que ninguna joya puede comprar: autenticidad, ternura y verdad». Los murmullos crecieron entre los invitados, algunos incrédulos, otros indignados. Don Alejandro frunció el ceño, sintiendo como la situación se escapaba de su control. Pero Esteban no se detuvo. ¿De qué sirve rodearse de lujo si el corazón permanece vacío? ¿De qué sirven las alianzas sociales si en casa reina la soledad? Ana Lucía no tiene títulos ni riquezas, pero tiene lo que más importa: un alma limpia y un corazón capaz de dar sin esperar nada a cambio. Ana Lucía, con lágrimas contenidas en los ojos, escuchaba en silencio. Nunca había imaginado que alguien hablaría de ella de esa manera, menos aún frente a la élite que la despreciaba. En su interior, una mezcla de temor y esperanza crecía con cada palabra del joven. Al terminar,
Esteban volvió la mirada hacia su padre. No busco humillarte, padre. Solo quiero que comprendas que la vida no puede ser dictada por apariencias. Si tengo que elegir entre un futuro vacío de amor o uno humilde pero verdadero, ya he tomado mi decisión. El salón entero quedó dividido entre la admiración y el escándalo. La revelación del corazón de Esteban no solo había puesto en evidencia sus sentimientos, sino que también había desafiado los cimientos de la sociedad que los rodeaba. Don Alejandro permanecía inmóvil, como si cada palabra de su hijo hubiera perforado no solo su orgullo, sino también la muralla de certezas que había construido durante toda su vida. El salón entero lo observaba en silencio, esperando su reacción, conscientes de que el poder de aquel hombre podía decidir el destino de todos los presentes. En su interior, el dilema se volvía insoportable. Por un lado, la voz del empresario calculador le recordaba que debía proteger la imagen de los Ramírez, que cualquier debilidad sería interpretada como un fracaso y que aceptar aquella unión con una criada equivaldría a dinamitar años de prestigio. Por otro lado, la voz del padre, acallada durante demasiado tiempo, comenzaba a despertar con fuerza, cuestionando si acaso el amor de Esteban no merecía más que los negocios y las apariencias. Los invitados contenían la respiración. Cada movimiento de don Alejandro era observado como si fuera un decreto inapelable. Algunos esperaban una sentencia dura, quizá la expulsión inmediata de Ana Lucía o el castigo público a Esteban. Otros, en cambio, deseaban ver al hombre poderoso ceder, aunque fuese por un instante, ante la verdad del corazón. El empresario apretó los puños, sintiendo que su poder se desmoronaba frente a algo que no podía controlar, los sentimientos de su propio hijo. Y esa impotencia lo desgarraba. Debía imponerse como siempre lo había hecho, sacrificando la felicidad de Esteban por la reputación familiar, o debía dar un paso atrás y aceptar lo inaceptable. Ana Lucía, desde un rincón, aguardaba con el alma encogida. Sabía que su destino dependía de aquella decisión. Podía perderlo todo en un instante o ser arrastrada hacia un futuro que nunca había imaginado. Don Alejandro respiró hondo, cerró los ojos por un momento y abrió de nuevo la mirada con un brillo distinto. El dilema del poder lo había atrapado, y cualquiera de sus palabras podía cambiar para siempre la historia de esa noche. El silencio se volvió insoportable hasta que don Alejandro, con el rostro endurecido por la lucha interna, finalmente habló. Su voz ya no sonaba como la del empresario inflexible, sino como la de un hombre que había sido vencido por la fuerza inesperada del amor. Esteban, dijo despacio, midiendo cada palabra. Has puesto en riesgo todo lo que construí, pero también me has mostrado algo que olvidé hace mucho, que la vida no se mide solo en riquezas ni en apariencias. El murmullo de los invitados estalló de inmediato. Algunos no podían creer lo que escuchaban, otros intercambiaban gestos de indignación, convencidos de que aquello era una debilidad imperdonable. Sin embargo, Esteban sostuvo la mirada de su padre con firmeza, esperando un veredicto que podía sellar su destino. Don Alejandro giró lentamente hacia Ana Lucía. Ella temblaba, incapaz de sostener la bandeja que todavía tenía en las manos, pero no apartó sus ojos de los del empresario. En ese instante, comprendió que lo que estaba en juego iba más allá de ella. Era el reconocimiento de que la dignidad no depende del lugar que uno ocupe, sino de lo que uno es. Si esta es tu elección, continuó don Alejandro, mirando de nuevo a su hijo, entonces será mi prueba. Te advierto que no será fácil, que el mundo no perdona estas decisiones. Pero si estás dispuesto a soportarlo, yo no seré quien te quite el derecho de amar. Un murmullo aún más fuerte recorrió el salón. Algunos se levantaron ofendidos, abandonando la velada con gestos de desprecio. Otros, en silencio, se sorprendieron al descubrir una extraña admiración hacia aquel hombre que, a pesar de todo, había cedido ante el poder de los sentimientos. Ana Lucía, con lágrimas en los ojos, apenas pudo articular un gracias entrecortado. Esteban la tomó de la mano, sin importarle los cuchicheos ni las miradas cargadas de juicio. En ese gesto simple, quedó sellado un futuro incierto, pero lleno de verdad. El desenlace fue inesperado para todos. La criada, que nunca imaginó ocupar otro lugar que no fuera el de servir, se convirtió en la elegida. Y el empresario, que siempre había vivido para mantener el poder, descubrió que, a veces, el verdadero poder consiste en saber ceder. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no te vayas sin dejar tu huella. Comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Esteban, seguir las apariencias o escuchar al corazón. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción, secretos y decisiones imposibles. Activa la campanita porque cada semana descubrirás un nuevo relato que te hará reflexionar sobre el verdadero valor del amor. Recuerda,
Cada clic, cada me gusta y cada comentario tuyo nos ayuda a seguir creando historias que rompen las barreras sociales y llegan directo al alma.